Pues hoy está con nosotros Antonio Reche, que es el responsable de desarrollo en Medixen, que nos va a hablar de los trabajos tan interesantes que están haciendo en su empresa relacionados con el páncreas artificial y en concreto más centrado en la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. Que es en lo que él está trabajando. Dejo con vale, pues gracias. Pues eso, como Rodrigo ha dicho, mi nombre es Antonio y yo, mi cargo es digamos, el encargado de hacer, de investigar y desarrollar inteligencia artificial dentro de Medixen, que es una empresa para tecnología en medicina, que ahora hablaré más. Y eso, que mi trabajo consiste en investigar algoritmos de inteligencia artificial, pero no solo eso, análisis de datos médicos y todo eso. Así que vamos a ver un poco primero qué es la empresa y qué hacemos. Medicen es una startup que tiene ya 7 años, que fue fundada en 2015 por dos médicos y 2 ingenieros, que su idea era desarrollar, bueno, y ya sigue siendo desarrollar tecnologías que mejoren la vida de personas con enfermedades crónicas, ¿vale? Aunque ahora nuestro foco actual es la diabetes, porque es lo que se inició la empresa y por lo que hemos decidido empezar. Y eso, somos ya más de 15 personas, no somos una gran empresa, pero bueno, para ser una startup está bastante bien. Y ha recibido bastantes premios la empresa de instituciones como MIT o Forbes o Accenture, etc. Y eso, ¿qué tecnología estamos desarrollando? Pues principalmente podemos decir que tenemos dos líneas. La primera, que es por la que más puede sonar la empresa si habéis buscado algo, es por el parche, que es digamos, un dispositivo que es capaz de administrar medicamentos sin aguja. Y ahora explicaré un poquito más sobre eso. Y la otra rama es el desarrollo de inteligencia artificial, sobre todo el páncreas artificial, que también hablaré ahora, que es, como no hemos centrado en la diabetes, ya lo explicaré. Que es en la parte en la que yo trabajo y en la que más voy a hablar. Y bueno, también tenemos luego tecnologías y otros algoritmos, como por ejemplo tenemos una aplicación para Android, también hacemos inteligencia artificial para el estilo de vida de personas con diabetes, también de reconocimiento de texto, etc. Y bueno, ¿por qué la diabetes? He dicho antes que nos habíamos centrado en la diabetes. ¿Por qué la diabetes? Bueno, pues porque básicamente es una de las enfermedades más comunes que existen hoy día en el mundo. De hecho, afecta a unos 537 millones de personas en todo el mundo, según el Instituto de la Federación Internacional de Diabetes. Y en España, concretamente, casi el 15% de los adultos tiene diabetes. Y aún todavía faltan muchos problemas por solucionar y que todavía afecta a los diabéticos, que seguramente ya muchas personas, muchos lo saben. Y ahora, aunque muchos también seguramente sepáis qué es la diabetes, voy a parar un momento a explicar exactamente qué es para que luego entendáis el desarrollo de la tecnología y por qué. Que eso, la diabetes simplemente es una enfermedad crónica en la que el cuerpo es incapaz de, digamos, de regular la glucosa, el azúcar, que es el azúcar en sangre. La glucosa es un elemento indispensable en el cuerpo humano porque es la energía, digamos, que da a los núcleos. Entonces, si no lo tienes regulado, no va a estar bien. Y normalmente se adquiere por los alimentos, pero también el hígado produce glucosa cuando es necesario. Y lo que le pasa a los diabéticos es que la insulina, que es, digamos, la hormona que regula y encargada de quemar la glucosa, de controlarla, falla. Ya puede ser porque tienen resistencia a la misma, que necesitan mucho más de la normal, o porque directamente el páncreas, que es el órgano que la produce, no le funciona. Y bueno, eso puede ser causado por muchas causas y hay varios tipos de diabetes. Bueno, antes de eso, normalmente las personas con diabetes tienen los niveles muy altos de glucosa, por eso mismo, porque la insulina es incapaz no, su cuerpo no es capaz de regular. Y aquí, por ejemplo, he puesto una gráfica de lo que sería la glucosa, que es la
el azúcar en sangre, que se mide normalmente en miligramos por cada decilitro de sangre, ¿vale? Y entonces el rango normal, digamos saludable, establecido para los diabéticos es entre 80 miligramos decilitro y 140. Para una persona sana debería estar en 120 más o menos, pero voy a poner el rango en este para que se vea. Esto sería una persona con diabetes tipo 1, ahora explicaré los tipos. Y como se ve, la tiene muy alta. De hecho, si habéis ido alguna vez o habéis hecho una analítica, seguramente, si estaba más de 100, habrán dicho, o 110 habrán dicho que está muy alta. Estos picos seguramente es cuando come, le sube mucho, pero es que le sube demasiado. Y la mayoría del tiempo está en valores muy altos, por encima de 120, que debería ser menos. Pero bueno, como son diabéticos, se establece ese rango. Esta persona es muy alta. Sin embargo, si vemos la misma gráfica de una persona sana, el 140 está aquí y ya si os dais cuenta mucho más baja. Los picos, como he dicho, es que aquí habrá comido y su páncreas pues lo regula, sube. Es normal que después de la comida esté muy alta, pero muy pronto empieza a bajar. Y ya se mantiene eso un poco por debajo de 100, que es lo saludable. Aquí habrá comido otra vez. Seguramente esto es desayuno, comida, porque aquí son las 12, comida y luego cena o merienda, porque la noche suele subir bastante más y esto ya, bueno, no, esto sería la comida, todo este pico, esto habrá sido antes de la comida. Luego a media tarde ya ha bajado bastante y luego por la noche ya sube, pero como se ve está bastante bien regulado. Y de hecho aquí he puesto para que se vea un histograma, que simplemente abajo se cuenta cuántas veces sale una medida de glucosa, y una persona sana normalmente está en torno a 100, o un poco por debajo de 100, que es lo normal. Pero una persona con diabetes, que es la roja, pues se puede ver que tiene mucha más presencia en niveles altos. Entonces, esto a la larga puede provocar muchos problemas de la hiperglucemia, se llama, de problemas cardiovasculares, de la vista, y etc. Bueno, he hablado de la diabetes en general, pero hay dos tipos, ¿vale? Bueno, principalmente hay dos tipos, que es el tipo 1, que no es tan común, pero en este lo que pasa es que el páncreas no produce ninguna insulina. Entonces, lo que ocurre es que tienen que administrarse insulina pinchándose o con bombas de insulina, que ya explicaré lo que es eso. Normalmente se da en niños y adolescentes, ¿vale? O adultos jóvenes, porque tiene carácter genético. Y luego está la de tipo 2, que ya sí que es la más común, que esta es casi siempre adulto, aunque por obesidad también se está dando ahora un poco más en adolescentes. Y esta se debe un poco que tu cuerpo tenga resistencia a la insulina. Y suele deberse por mal estilo de vida no saludable, o sea, alimentación muy rica en carbohidratos, azúcares, que hace que trabaje mucho el páncreas ya cuando son en la etapa adulta, pues ya le cuesta más, entonces no quema la insulina, no quema la glucosa como debería, y entonces pues lo suele tener alta. Y luego también hay otros tipos que ya son muy poco comunes, como por ejemplo la diabetes gestacional, que es cuando una mujer durante el embarazo tiene la glucosa muy alta, ¿vale? Pero son poco comunes. Y bueno, ya que he explicado un poco qué es eso, nosotros nos centramos en la diabetes tipo 1. ¿Y por qué la diabetes tipo 1 si no es la más común? Bueno, eso de común, en verdad, por ejemplo, solamente a estadounidenses le afecta 1,6 millones. O sea, no es la más común, pero aún así sigue siendo muy común. En España, por ejemplo, es de uno entre 11 y 12 por cada 100.000 habitantes, ¿vale? Y en todo el mundo hay muchísimas, ¿vale? Pero además digamos que es el tipo de diabetes, digamos, más peligroso, más problemático, porque tiene dos problemas principales. Primero es las inyecciones de insulina, que cada día después de comer tienen que pincharse insulina porque su páncreas no produce, entonces tendrían la glucosa alta y a la larga pues eso es muy mal. Entonces puede provocar esos problemas de piel y otras cosas, y también rechazo, dolor, etc. Y luego también saber cuánta cantidad tienes que pincharte insulina, tienes que tener en cuenta cuánto vas a comer, un poco tu metabolismo, tu edad, y va cambiando. Entonces es bastante difícil saber cuánto te pincha, y es bastante problema para los diabéticos tipo 1, y eso
le puede ocasionar bastantes problemas que ahora, cuando hable del páncreas artificial, os comentaré. Y ahora, como he dicho, vamos a entrar un poco más en detalle en los problemas y ver las soluciones que Medicine está dando, y por eso he explicado lo que es la diabetes, ¿vale? El problema uno sería la inyección de insulina, ¿vale? Que tiene que meterse normalmente aquí en la barriga, como en la imagen, o también en los brazos y tal. Y eso acarrea problemas de que la mayoría, pues sienten, muchas personas no les gustan la aguja y les duele. Tienen que estar al menos 3 pinchazos por día si hacen 3 comidas, pero pueden ser más, si hacen 5 comidas, incluso pueden necesitar más. Y puede generar problemas de piel, como he dicho, como que se endurezca mucho la zona, cuando llevan muchos años se endurece mucho y también puede causar heridas y de hecho los diabéticos tienen más problemas para sanar la herida. Existen lo que son las bombas de insulina, que son este cacharrito que vemos aquí, que es como una petaca que contiene la insulina y va como a un parche, pero ese parche tiene una aguja que se inyecta en la piel y esto, digamos, es el receptor Bluetooth que puedes mandar desde el móvil y aquí manualmente, digamos, para que inyecte insulina. Pero tiene un problema que, como veis, son muy aparatosos, no duran siempre, tienen una duración dependiendo de la marca y pueden tener un problema que se llama la oclusión, que es que la aguja se quede atascada por una burbuja, porque el tema del microfluido puede dar problemas. Entonces también es un poco aparatoso y también puede ser un poco doloroso. No te pueden ver, por ejemplo, bañar con eso y si te doblas mucho y tal, puede acabar doblando. Entonces, Medicine, de hecho, se fundó porque el CEO de la empresa, que es médico, estaba en una consulta en un hospital, en sus prácticas de medicina, y una niña no quería ponerse, estaba empeorando, una niña diabética tipo 1, no quería ponerse agujas porque la odiaba, le daban terror y dolor. Entonces se le ocurrió la idea, podríamos hacer algo con lo que te puedas poner la insulina sin necesidad de pincharte, y así salió la idea de, digamos, el parche. ¿Qué es el parche? El parche, bueno, esto es una representación de lo que va a ser el parche en 500 palabras y os hablo de él. El parche es, digamos, esta cosita, bueno, no va a ser tan grande, la dimensión son unos 4 centímetros de largo, 2 de ancho y menos de 1 centímetro de grosor. A lo mejor finalmente cambian un poquito las dimensiones, pero esa es la dimensión. Una cosa así. Y entonces, pues, la tecnología que hay detrás de esto, que yo no trabajo en esta parte, así que lo voy a hablar brevemente, pero está bien que veamos lo que hace. El problema con la insulina es que es una molécula grande. Habréis oído todos absolutamente hablar de los parches de nicotina, pero la nicotina es una molécula pequeña y puede pasar fácilmente a través de la piel, sin pinchar ni nada. Pero la insulina y otros medicamentos suelen tener las moléculas más grandes, entonces no es fácil pasarlo por la piel, es muy difícil. Entonces, la tecnología que tiene el parche son sonoforesis, que es mediante ondas de ultrasonido, abre los poros de la piel, mete la insulina y después ya se vuelven a cerrar porque ya no hace ultrasonido. Y es una tecnología que es indolora y no causa daño en la piel. Y aparte de eso, el parche pues también tiene mucha electrónica, que es miniaturizar todos los actuadores que crean ese ultrasonido, en los reservorios, la parte desechable, que la forma en la que funcionaría sería, te pones el parche aquí y puedes pinchar en el parche con una aguja y meter dentro del parche la insulina o cambiar unos pequeños compartimentos y ahí también tendría botoncitos donde tú le indicas cuánta insulina tiene que meter. Esa sería la primera versión. Ya la última versión, la idea sería que desde el móvil con Bluetooth se pueda conectar, pero bueno, la primera versión sería con un botón. Y ya hemos hecho algunas pruebas en vitro con piel de cerdo y en vivo con cerdos y se ha visto que funciona bien. Y ahora estamos intentando conseguir la aprobación para estudios humanos. De hecho, aquí he puesto una gráfica de algunos resultados del estudio en vivo de cerdos. Que, por ejemplo, el verde y el morado es con una aguja de insulina, o pluma de insulina, como se llama, y el naranja, gris y azul claro son con nuestro parche, ¿vale? Y el azul oscuro sería sin insulina. Como veis, el de sin insulina, esta es la glucosa. Después de haber inyectado insulina,
bueno, este no baja mucho porque no se ha metido insulina, pero los demás, como se ve, el parche funciona igual de bien que la aguja. Entonces es una tecnología que funciona. Pero eso, lleva mucho tiempo hacerla por los procesos regulatorios y tal, que ya os comentaré un poco después la dificultad. Y así una imagen, una representación de lo que sería esto así pequeñito, y como veis, comparado con la otra imagen, no es indoloro porque no tiene aguja. En principio te podría apañar, la idea es que te pueda apañar con él, pero bueno, eso tendría que demostrarse en los estudios clínicos, así que, pero iría siempre pegado, solamente tendrías que cambiar la insulina o por la noche despegarlo para cargarlo. O sea, es muy sencillo y sin agujas ni nada, entonces es bastante versátil y creemos que puede ayudar bastante a la gente. Ya está el problema número 2, ese es el problema número 1 que hemos dicho de la insulina, de los pinchazos, cómo solucionarlo. Y luego el problema número 2, que quizás puede ser el más difícil, que es el control de la insulina, es saber cuánta insulina te tienes que administrar. Y es muy difícil porque depende de muchos factores, de la edad. De hecho, dos personas iguales, de la misma edad, incluso gemelos, que comen lo mismo y tienen el mismo estilo de vida, a lo mejor a ellos una cantidad de insulina le afecta a uno muchísimo más que a otro, porque el metabolismo puede cambiar. Y puede ser muy peligroso si te administras demasiada insulina, porque si te administras demasiada insulina baja mucho el nivel y te pueden dar mareos y hospitalizaciones, o si ya te pasan muchísimo, puedes incluso fallecer, ¿vale? Entonces es muy peligroso y la hipoglucemia. Y lo que la gente suele hacer es administrarse un poco menos de insulina de la que debería por ese miedo y acaba en hiperglucemia, que son la glucosa muy alta, y eso, como he dicho antes, a la larga pues provoca esos problemas cardiovasculares de piel, de vista, etc. Y que suele ser eso lo más común que hace la gente. Y también existe una fórmula establecida para calcular cuánta insulina, pero es muy sencilla, muy lineal y que utilizan todos los médicos. Pero eso, y es muy sencilla. De hecho, hay que hacer mucha prueba y error para encontrar tus parámetros en esa fórmula. Y normalmente a la gente le cuesta también mucho entender, aunque sea una fórmula sencilla, hay muchas personas que les cuesta mucho. Y además hay que cambiarla a lo largo de la vida, hay que ir cambiando esta fórmula porque, digamos, tu cuerpo con el tiempo reacciona distinto a la insulina, ¿vale? Entonces, como he dicho, es bastante peligroso. De hecho, aquí he hecho una simulación de la curva de lo que es un diabético tipo 1. Por ejemplo, la curva negra sería esto aquí como, ¿vale? A las 2 más o menos, o la 1:30, ha comido. Y la curva negra sería si un diabético tipo 1 si no se administra insulina, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? Pues, como veis, empezaba por aquí en 120 aproximadamente, cuando come, entonces sube la curva porque ha comido bastante carbohidratos y se mantiene en un nivel bastante alto, ¿vale? Porque no tiene manera de consumir esa glucosa. Pero, ¿qué pasa si se pincha un poquito de insulina o poca insulina? Pues lo que la curva azul, que baja, ¿vale? Pero sigue estando encima del rango saludable, que es entre 80 y 140, ¿vale? Y si se pincha insulina ideal, pues sería esta curva, y si se pincha demasiada insulina, pues ya vemos que baja mucho y llega a la hipoglucemia a niveles muy peligrosos, que son 50 de azúcar en sangre, que es muy bajo. Pero, como he dicho, depende de muchos factores. De hecho, aquí he hecho una simulación de qué pasa si esa persona practica ejercicio físico. He puesto unas 2 horas y media, que es bastante, ¿vale? Pero es para ilustrar y que se vea el efecto del ejercicio físico, porque el ejercicio físico hace disminuir los niveles de glucosa, ¿vale? Si es muy intenso, incluso puede hacerlo subir, pero normalmente los baja, ¿vale? Pues, si os dais cuenta, la insulina que antes era ideal, que está verde, ya no lo es. De hecho, produce una hiperhipoglucemia. Pero la que era poca insulina, ya digamos que es la ideal, o a lo mejor un poquito más, ¿vale? Porque llega. Entonces, hay muchos factores. Yo hablo aquí del deporte, pero el estrés puede hacer aumentar también la glucosa,
y eso, el metabolismo y tal, que eso puede ser esta persona, pero a lo mejor esta misma gráfica para una persona distinta incluso ni siquiera baja esto, o a lo mejor baja mucho más. Entonces hay que saber individualmente cómo funciona esto. ¿Y cuál es la solución? Pues voy a hablar ahora de lo que yo trabajo, que es el páncreas artificial. ¿Vale? ¿Qué es? Pues a lo mejor algunos estáis pensando que es un órgano impreso, desarrollado impreso en 3D y que se trasplanta. Pues nada de eso, ¿vale? En verdad, lo que se trata es de un algoritmo, ¿vale? O más bien un sistema de algoritmos que lo que son capaces de calcular la dosis de insulina necesaria en cada momento, ¿vale? Por ejemplo, tras una comida, como antes, en la gráfica de antes, sabría decirte, pues aquí, por ejemplo, imaginaos que son 2 unidades de insulina, la insulina se suele medir en unidades, que son la unidad establecida, digamos. A lo mejor sabría decirte que esta es la ideal para tu caso, ¿vale? Simplemente eso, nada de un órgano que se mete, ni algo extraíble, sino que es un algoritmo que lo calcula. Que justamente, pues, eso es lo que hace un padre. Y lo que puede hacer, pues, es dar la información directamente al paciente o puede conectarse a otros dispositivos y hacerlo todo en un ciclo cerrado. De hecho, en los páncreas artificiales hay 2 tipos, se suelen ser los de ciclo abierto, que es él te da la información, te calcula y te dice, pues tienes que pinchar 2 unidades, por ejemplo, o 2,5, lo que sea. Y tú ya decides si te administra eso o no, ¿vale? Y la otra, que se llama ciclo cerrado, que es lo más automático que hay, que es que va conectado directamente a un dispositivo, como por ejemplo una bomba de insulina, o en nuestro caso sería el parche, y le da las instrucciones de cuánta insulina tiene que administrar. Y ya lo hace solo y la persona no tiene que preocuparse. Eso es lo ideal y a lo que nosotros aspiramos con el sistema del parche y páncreas. Y bueno, es bastante difícil, pero por el tiempo sí. Y ahora, ¿qué es lo que necesita para hacer eso? ¿Cómo se calcula? Pues lo primero, necesitará saber cómo va a estar la glucosa en el futuro, cómo se va a comportar, si come algo, si no come, o si practica ejercicio, etc. Y tiene que saber también cómo afecta la insulina al cuerpo de cada persona, ¿vale? Que es distinto y entonces debería ser personalizable, no un algoritmo general que aprenda de muchas y luego de una información general. No tiene que ser individual, por lo que he comentado antes, de que 2 personas distintas pueden tener la glucosa muy distinta. Y bueno, como he dicho, esto entraría también del uno, que es, también tendría que tener en cuenta posibles efectos externos, ¿vale? O imprevistos, como que coma y no lo diga, porque esto depende totalmente de los datos que se le administren, si hace ejercicio, si tiene estrés, etc. En la práctica es imposible, o prácticamente imposible, tenerlas todas en cuenta, porque hay cosas muy difíciles de medir como el estrés. El estrés se podría medir, por ejemplo, por la temperatura en la piel, pero entonces la persona a lo mejor tiene que ir con 1000 dispositivos conectados, que si una pulsera, que si la bomba, que si el medidor de glucosa, etc. Y entonces no es plan. Entonces hay algunas cosas como que es muy difícil medirlas, ¿vale? Y entonces tiene que estar preparado un poco para calibrar un poco ese error y obviamente va a tener cierto error, nada es perfecto, pero debería tener en cuenta eso, ¿no? Ahora, el primer paso, como he dicho, es saber la glucosa del futuro, pues entonces nosotros lo que hemos hecho, el primer paso es desarrollar un predictor de glucosa, que es lo que he estado yo trabajando en estos últimos años en Mélice, y voy a pararme aquí un poco. Que este predictor, pues como ya lo he dicho, es un algoritmo que predice la glucosa futura, ¿vale? El nuestro lo hace hasta 2 horas en el futuro, es capaz de hasta 2 horas en el futuro. Más tiempo es muy difícil y no tiene tanto sentido hacerlo, porque a una persona cuando le interesa saber, de hecho voy a utilizar aquí la misma gráfica de antes. Si tú pones, por ejemplo, bueno, esto es el minuto 0 y estas son las 2 horas, ¿vale?
Si aquí comes y el glucosa estaba por aquí, pues normalmente va a estar así, ¿vale? Esto es una persona sana o una persona diabética que se haya puesto insulina, ¿vale? Normalmente a las 2 horas suele ser la media, a las 2 horas o un poco más, a las 2 horas suele haber bajado ya, ¿vale? Entonces no tiene sentido saber más allá de 2 horas porque algo que le interesa saber a la persona si después de 2 horas va a estar aquí muy alta o va a estar aquí muy baja, ¿vale? Es cuando se quiere. Entonces no hace más. De hecho, más allá del tiempo suele tener bastante error porque ya hay muchos factores. De hecho, durante estas 2 horas puede haber comido o empezar a hacer ejercicio o volver a comer un poco más, ¿vale? Entonces lo que interesa es el primero. De hecho, también el pico suele producirse como muy tarde, a los 30 minutos, ¿vale? Y también es interesante saber cuándo es este pico, porque si es muy alto o se mantiene, pues ya sabes que aquí te vas a tener que pinchar, ¿vale? Y en este momento pues puedes volver a predecir y saber la siguiente ¿vale? Luego, ¿cómo se hace este algoritmo? Pues básicamente hay 2 cosas principales. Primero, las redes neuronales, que sobre todo había escuchado hablar del deep learning, y también modelos farmacocinéticos, ¿vale? Voy a explicar un poquito antes primero qué son los modelos farmacocinéticos. Son simplemente modelos matemáticos que simulan el metabolismo. ¿Sí? Para que... debería salir aquí. Porque para que se comparta pantalla, lo que puedes hacer es usar una pizarra que hay aquí. Ah, vale, que no sé que estaba... Es que se va a ver mucho mejor si aparece Vale. aquí. Entonces, te la abro. Vale. Y con la tecla de Windows puedes cambiar entre ellas. Simplemente... O con esto usar el menú o haces saltar. Tabulación para cambiar entre ellas. Y puedes picar incluso con los dedos si quieres o con el... Pues bueno, si no lo habéis visto... A ver, un momento porque te estás viendo las 500 cosas en medio. Ahora deberías poder... Seleccionas esto. Vale. Pues si no lo habéis visto, os he explicado antes de las 2 horas. Si aquí pongo a los 0 minutos y aquí digamos que está las 2 horas, ¿vale? Pues normalmente a las 2 horas, como he explicado ya, es cuando se establece. Entonces lo que interesa es saber si va a seguir más o si va a bajar mucho, etc. Entonces no hace falta más hacer las que lo explicaba. Y lo que iba a hablar ahora del modelo farmacocinético es un modelo que simula, digamos, el metabolismo humano. Y entonces es simplemente un modelo de ecuaciones diferenciales. No voy a meter mucho a explicar tampoco eso, pero simplemente son modelos que, digamos, que calculan la cantidad de una sustancia que hay en un compartimento. Por ejemplo, si este es el compartimento que representa, yo qué sé, la glucosa en sangre y le llega como una constante K y la pierde con una Q, pues digamos que la derivada del tiempo de esa función, a ver, no hace falta entender esto, pero sería, y viene por ejemplo de la comida, pues sería G por K menos G por Q, ¿vale? O sea, simplemente le llega la cantidad que había de la comida, multiplicar por ese factor, y pierde o consume, digamos, la cantidad que hay aquí, menos ese factor, ¿vale? Y entonces hay un montón de compartimentos y modelos que pueden simular el cuerpo humano, teniendo en cuenta como compartimentos, la sangre, el estómago, etc. Y en eso se basa, ¿vale? De hecho, algo. Y eso es lo que es un modelo farmacocinético, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es combinar, digamos, una estructura de modelo de estos con otra estructura de redes neuronales. Que las redes neuronales, el deep learning, habréis escuchado hablar seguro, y si no, simplemente el deep learning son
algoritmos que necesitan aprender digamos que tú les puedes enseñar, le dices, por ejemplo, una serie de, digamos, multiplicaciones y divisiones pasadas por una serie de hecho, lo voy a explicar así rápidamente. Las redes neuronales es simplemente, digamos, que son como una caja negra, digamos, en la que le entra, digamos, cuál es mi glucosa ahora y te devuelve cuál es la glucosa en el futuro, ¿vale? Pero también puedes meter la insulina, la comida, etcétera, ¿vale? Y la forma en la que funcionan las redes neuronales es, digamos, hay muchos tipos, pero básicamente, digamos que son una serie de capas que, digamos, le llega un input, un X, lo procesa aquí con una función, vamos a llamar H1, en la capa 1, luego lo procesa con una función H2 y así, ¿vale? Y esta función, pues, depende de los parámetros que se le meten y de las entradas que se le meten y de unos parámetros que se llaman pesos, ¿vale? Esto sería en el 1 y lo mismo para esta con el 2, ¿vale? Y lo que tú puedas ir diciendo te da una salida y entonces tú la comparas con tu salida real, que puede ser esta. Y si son iguales, pues aceptados. Si fallan y no son iguales, pues entonces lo que hace es, digamos, minimizar esto, o sea, sacar el valor óptimo para estos parámetros y así lo vas actualizando y se consigue que aprenda, ¿vale? Pues nosotros eso, hemos fusionado estos dos tipos de modelos y hemos hecho el algoritmo predictor, que también es capaz de predecir situaciones hipotéticas. Por ejemplo, ¿y si como, yo qué sé, 40 gramos de carbohidratos o un plato de arroz, cuando veo una Coca-Cola o hago ejercicio? Pues es capaz de hacerlo. Y lo hemos conseguido regular el año pasado con marcado C de productos sanitarios por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. O sea, es seguro ofrecerlo a una persona diabética y puede estar segura de que funciona bien. De hecho, aquí he puesto una representación. La curva negra sería la curva real de una persona con diabetes tipo 1 y la curva verde, esta verde azulada, serían las predicciones que hace a 30 minutos. Que, como veis, se desvía, pero son prácticamente las mismas. Luego, a 60 minutos, a la hora, ya falla un poco más, pero aún así sigue manteniendo el comportamiento y sigue siendo bastante similar. Y ya más de alguna hora es cuando ya suele tener más error, está a la hora y media y esto a las 2 horas. Pero que a las 2 horas ya, como veis, hay un margen de error considerable, pero aún así, si os dais cuenta, el comportamiento, por ejemplo, en los picos después de cada comida, lo recoge bien y sabe que va a subir y va a bajar. Entonces, más allá de una hora, digamos que a la persona le sirve bastante para saber si le va a subir mucho o poco, ¿vale? Porque, por ejemplo, este pico de aquí es poco y este es mucho, y el algoritmo lo ha sabido reconocer, ¿vale? Y luego, eso sería la primera parte, que es el predictor, ¿vale? Luego tendríamos la segunda parte, que ya es el calculador de insulina, que una vez que tenemos el predictor, pues saber cómo le afecta la insulina, ¿vale? Entonces, lo que es simplemente es un algoritmo capaz de calcular la cantidad óptima de insulina en cada momento. Luego, como he dicho, la cantidad óptima de insulina sería en la gráfica esta. Si esto es sin pues la glucosa y todo el tiempo, y aquí ha comido. Si no se admite insulina, esta, pero si el rango saludable, si los rangos saludables son estos, de hecho, pues bueno, no voy a cambiar. Sí, si das el rojo, vale, el rojo. Esa sería, pero la ideal, pues, la ideal sería si pudiese bajar así, o bueno, aunque suba un poco, que luego al final se mantenga, ¿vale? Y que no baje mucho. Entonces, sabría calcular esta curva de aquí, la roja, o sea, que llegue a estos límites que, como he dicho, entre 80 y 140. En algunos casos también se suele poner 180, ¿vale? Para los diabéticos, según el caso, pero lo normal son estos, o incluso 70 también, pero bueno, lo más común de ver es esto.
Eso es lo que es. Y entonces, ¿cómo se hace? Pues esto ya no es, digamos, inteligencia artificial en sí. Como se ha visto que la inteligencia artificial, el machine learning, que son las redes neuronales, sea con los que son los algoritmos de control. Un algoritmo de control simplemente necesita primero una ecuación, digamos, una función que diga cómo va a estar la glucosa. Eso puede ser el predictor. Luego necesita una serie de restricciones, que en este caso serían, no puede superar estos límites, de los de 140 y 70. Y con esas dos condiciones se calcula, digamos, cuál es la cantidad óptima, que eso es simplemente un algoritmo para borrar sería... No. La goma. Aquí eso. Sería simplemente un poco más técnico, sería si tú tienes una función que digamos que depende de tu entrada, lo llaman la X de la glucosa, los niveles de glucosa, y depende también de la insulina que la administres, te voy a llamar por uno, ¿vale? Pues esto digamos que te da la glucosa futura. Pero además tiene las restricciones que la glucosa futura, ¿vale? Tiene que ser, puede ser menor o igual, ¿vale? Pero así, entonces con esto lo que tendría que hacer es calcular esto. Hacer esto, o sea, la derivada de esta función con respecto a la insulina, que haga, bueno, que lo minimice, pero que haga que entre, más bien que lo minimice, que cumpla esta condición, ¿vale? Y entonces simplemente es un problema de optimización que ya está muy estudiado y de hecho se utiliza mucho en la industria, por ejemplo, en cadenas de producción de botellas, por ejemplo, de llenar botellas. Hay un algoritmo que sabe cuándo va a pasar la botella por ese momento, sería esa función, y sabe que el límite de líquido que tiene que echar no puede superar de la botella ni tampoco quedarse corto. Ese por poner un ejemplo, pero en logística y tal, seguro que en Amazon se utiliza en sus cadenas y entonces es muy utilizado, ¿vale? Y en eso es lo que vamos a empezar a trabajar ahora, que es el próximo paso, ¿vale? Tenemos ya el algoritmo predictor que funciona bastante bien y ya pues nos queda hacer esto, que como veis no es la fórmula sencilla que tenían los médicos, que ahora mismo no la recuerdo bien, pero creo que era, por ejemplo, la cantidad de insulina administrada depende de tu nivel de glucosa actual, partido el ratio de carbohidratos se llama, que es simplemente cuántos carbohidratos vas a comer y cuánto te sube esos carbohidratos, y también tenía aquí otro factor que sumaba si no me equivoco, era la cantidad de insulina presente en tu cuerpo, que eso se calcula con fórmula y un prueba de error, y la sensibilidad de la insulina, ¿vale? Pero básicamente, digamos que depende linealmente de un factor de cómo de sensible es tu cuerpo a la insulina, por la glucosa que tiene, o sea, por el azúcar que tiene ahora mismo y por cuánto va a comer. No recuerdo exactamente la fórmula, como he dicho, ¿vale? Puede estar más, pero lo que sí queda lineal. Y entonces se queda muy corta, ¿vale? No va a dar siempre el error y de hecho hay que ir cambiando. Pero con esta forma de hacerlo con el páncreas artificial, con este calculador, el predictor ya tiene en cuenta el metabolismo de cada individuo porque tiene su modelo farmacocinético, el predictor se ha entrenado con muchos usuarios y también con los datos de muchas personas de diabetes, lo hemos entrenado, y también luego se entrena individualmente con cada persona, ¿vale? Entonces es mucho más personalizado y se puede. Y es lo que vamos a trabajar, ¿vale? Ahora. También tenemos, bueno, eso es lo que cabe al transporte de insulina en la parte en la que yo trabajo y en la que estoy metido, ¿vale? Pero aparte del parche y de todo lo que he hablado, también tenemos otro algoritmo o tecnología, digamos.
tenemos una aplicación que se llama Subin para Android, que es como un diario de diabetes, donde una persona enfocada toda la diabetes tipo 1, como he dicho. Pero también buscamos que pueda utilizarse en tipo 2 en el futuro y seguramente luego en cualquier persona, ¿vale? Es una aplicación en la que tú puedes ir registrando todos tus valores de azúcar en sangre, la insulina que te administras, la comida, el ejercicio físico que haces y otras cosas, como si estás cansado, sientes estrés, etc. Y puedes pedir las predicciones ahí, ver resúmenes, etc. ¿vale? También tenemos esos algoritmos de reconocimiento de testigo, estamos haciendo ahora, para, por ejemplo, decirle directamente, usarlo en la aplicación, decir, he comido un plato de arroz y ya te sepa decir cuántos carbohidratos son eso y tal. Y se introduce automáticamente, por poner un ejemplo. Y también hacemos recomendaciones de comida y deporte, ¿vale? Sería lo mismo que he dicho con insulina, pero que te diga cuánto es lo óptimo que tienes que comer o hacer deporte. Si tienes, por ejemplo, muy alta la glucosa, pero no tan alta y prefieres hacer ejercicio físico en vez de administrarte insulina, pues puedes preguntar, oye, ¿qué deporte me recomiendas? Y te dice, pues, sale una hora a andar o correr, por ejemplo. O la comida, lo mismo, tenemos una base de datos de alimentos, un compañero que trabaja en nutrición que te puede decir, por ejemplo, pues te recomiendo que comas arroz con salmón, por ejemplo, ¿vale? Porque te sienta bien. Y vamos también reconociendo qué alimentos son mejores para una persona o cuáles son peores. Y también un poco esto enlazado al estilo de vida y te hace un plan personal de, por ejemplo, mi objetivo es perder peso o es controlar más la insulina o la glucosa o lo que sea, pues también trabajamos en eso. Y bueno, también otro algoritmo secundario que hay para el predictor de análisis de datos, de calcular cuando se comete un error, cuando hay un error en los datos introducidos, porque puede pasar que el medidor de glucosa haya medido mucho más de lo que es, o menos, y lo detecte. Y cuando falta un dato que falle y no lo mide, pues también es capaz de detectarlo y de estimarlo, ¿vale? Y bueno, pues ¿qué es lo difícil de todo esto? Pues lo primero para el algoritmo de inteligencia artificial, lo más difícil es conseguir datos, que parece que aunque haya muchos diabéticos, los datos médicos son muy difíciles de conseguir y los algoritmos lo más importante, puede ser muy bueno y muy avanzado, pero lo más importante es si tienes datos de calidad y bueno, tienes que asegurarte de que haya mucha cantidad y calidad, porque si yo me pongo a inventarme datos, a meter datos, eso no es igual. O si se me olvida mucho meter datos o mi medidor falla mucho, pues no va a ser bueno. Entonces es bastante difícil. Pero además, por los datos médicos son difíciles por el tema de protección de datos, que tenemos una política bastante fuerte de eso y entonces lo estamos consiguiendo. Y también los procesos de regulación por las autoridades. El parche, por ejemplo, para regularlo es muy difícil y el algoritmo también nos ha costado bastante, ¿vale? O sea, es muy difícil porque está preguntándole a la gente cuánta insulina tienes que pincharte. La insulina es un medicamento que si te administras demasiado puede tener serias consecuencias. Y bueno, como siempre en todo, la financiación, que las cosas de biotecnología suelen costar bastante, ¿vale? Pero bueno, ahí estamos y poco a poco ya hemos avanzado bastante, como he hecho en el parche, por ejemplo, el estudio en vivo de los cerdos, y estamos buscando el estudio en humanos ya, y con el algoritmo pues ya lo hemos regulado y ahora seguramente vayamos a desarrollar y regular el calculador, que es más difícil porque es más restrictivo, pero seguramente este año empecemos a hacerlo, ¿vale? Eso ha sido un poco todo el resumen, muchas gracias. Y bueno, 5 minutos antes, pero bueno, si queréis también he puesto aquí un enlace de interés por si a quien le interese conocernos, puede entrar a nuestra web de Medicine o la aplicación de Subin, que siempre es de subin.com, medicine.com. Podéis escribirme a mi correo, antonio@medicine.com, o a la empresa en general si queréis información, o en redes sociales, pues en casi todas las redes buscáis Medicine y nos encontramos, ¿vale? Y bueno, sí, una cosa que he puesto aquí al último porque no lo había puesto, que no he hablado mucho de la glucosa y tal, pero cómo se mide.
pues hay en el mercado muchos dispositivos que a lo mejor habéis visto a alguien por la calle o si alguien es diabético, seguramente con este cacharrito de la izquierda, que es el Avos Freestyle Libre, que es eso como una moneda, es como una moneda de 2 euros, y es un parche que tiene una pequeña aguja, ¿vale? Que se inyecta en la piel y mide la glucosa que hay justo en el tejido de la piel y son capaces de darte medida cada 5 o cada 15 minutos, ¿vale? Este de la derecha es otro más avanzado que es Dexcom, es más caro también, un poco más grande, pero suele ser medir mejor que el otro. Aunque la Seguridad Social creo que aquí en España cubre, en algunas comunidades ha empezado a cubrir el Avos, que es el medidor. Y eso, nosotros no desarrollamos esta tecnología de medir porque ya hay mucha en el mercado y además bastante buena. Ya, como veis, muy pequeña y no hay, aunque lleva una pequeña aguja, es indoloro. Este no molesta. Y de hecho, por ejemplo, empresas como Samsung o Apple ya llevan varios años diciendo que van a hacer un reloj inteligente y en su reloj van a incluir que mida la glucosa. No sé si por darse o tal, pero lo llevan diciendo. Entonces, bueno, no desarrollamos esa tecnología, pero dependemos de ella, ¿vale? Que eso, el algoritmo no podría hacerse con lo que sí habréis visto todos cuando os pinchan la sangre en el dedo. Eso normalmente lo hacen antes de comer para saber cómo tiene el azúcar. Y es más precisa porque mide directamente en sangre. Pero esta suele medir en el tejido de la piel, que no es la de sangre, va un poco retardada, se llama intersticial, pero bueno, están muy correlacionadas y te sirve también. Y entonces nosotros, el algoritmo se basa en estos medidores. Que la cosa mala que tienen es que te suelen durar 14 días. A los 14 días los TIDI son algo caros, pero por lo menos es bastante mejor que pincharte el dedo. Y pues, bueno, sí, referencia y eso sería todo. Espero que os haya gustado. ¿Pregunta a alguien? Sí, bueno, si alguien tiene preguntas, puede hacerlo en el chat o reactivamos el micrófono. Mira, los datos que tenéis de pacientes, ¿cómo los conseguís? ¿Hacéis vosotros algún tipo de estudio clínico de voluntarios para monitorizarlo? Una solución como la de Avos que tenéis los datos del área. Pues un poco de todo. Nosotros hicimos el año pasado, o no sé si fue, sí, el año pasado, hicimos un estudio de 2 meses con Avos Freestyle, con 10 personas que nos ofrecieron sus datos y con eso pudimos. Pero también, aunque ha sido muy difícil, encontramos una base de datos pública en la que ofrecen los datos, una universidad de Estados Unidos creo, que tenía unos 200 pacientes. Entonces esa nos venido bastante bien, aunque esa solamente tenía, por ejemplo, datos de glucosa, insulina y comida, ¿vale? Nosotros lo hicimos un poco más avanzado, incluimos también ejercicio físico para que el algoritmo pudiese tener en cuenta. Y nosotros, por ejemplo, diferenciamos entre 2 tipos de carbohidratos que son simples y complejos. Los simples simplemente la diferencia entre carbohidratos simples y complejos. Normalmente, alimentos como por ejemplo el pan, la leche o el azúcar tienen lo que sea carbohidratos. Si esto es la glucosa y esto son el tiempo, pues un carbohidrato simple actúa muy rápido, ¿vale? Porque se absorben más rápido, son monosacáridos, o sea, solamente tienen un enlace de azúcar, y los complejos más a lo largo del tiempo. Entonces hay que tener un poco en cuenta los dos. Normalmente lo que se tiene en cuenta a la hora de medirlo son los dos, que sería el efecto suma, ¿vale? Que sería ese. Y nosotros en nuestro estudio intentamos incluir los 2 tipos, ¿vale? Aunque lo que hacemos, porque todo el mundo, una persona normalmente no se para diferenciar, entonces suele medir todo. Pero nosotros subimos un paso más allá de los datos e intentamos conseguirlo. Pero sí, de todo. Pero nos ha costado bastante tiempo encontrar, mi esfuerzo encontrar.
para el entrenamiento, o sea, tenéis una etapa que es por paciente. Sí, lo que nosotros hacemos es el algoritmo, lo entramos con todos esos datos para tener porque cuando empiezas a utilizarlo, el algoritmo no tiene información de esa persona. Entonces, para saber predecir con esa persona, entrenamos con uno global, con todo ese conjunto de los 210 pacientes, bueno, más de 220 creo que son, entrenamos y con eso sacamos un algoritmo que ya predice bastante bien para todos. Pero luego, a partir de una semana de datos, ya empezamos a entrenar con esa persona. Entonces, como que sacamos una rama del algoritmo y dejamos un algoritmo solo para cada persona. Y ya va entrenándose solo con esa persona y mejora bastante los resultados haciendo eso. ¿Eso implica calcular parámetros de la red neuronal? Sí, lo que hacemos es tener nuestro servicio en nube y una base de datos donde los usuarios de nuestra aplicación, cuando tienen su diario, está en nuestra base de datos. Entonces, esos datos detectamos si introducen nuevos, entonces vamos entrenando, conforme va teniendo más datos, más sabemos de esa persona y mejor puede funcionar. A la hora de hacer el proceso de marcado CE, ¿tuviste algún problema especial en que fuera un algoritmo de Deep Learning y por tanto no sean explicables algunas de las decisiones que toman o eso no afecta? No, tienes que explicar muy bien cómo funciona y cómo lo has construido, ¿vale? Pero no, el problema no es cómo sea el algoritmo, incluso si es sencillo o no es sencillo. El problema en un proceso regulatorio es, primero, la finalidad de tu producto y lo que va a hacer. En el caso del algoritmo, hay tres clases, C1, C2 y C3. La C1 es la menos restrictiva y la C3 es la menos. Si, por ejemplo, va a ser un algoritmo que te dice cuántos medicamentos tienes que ponerte, va a ser el C3, que es el más restrictivo. Y si no, como por ejemplo el algoritmo que simplemente te dice la glucosa que va a tener, no te dice que te administres nada, es C1 porque, bueno, estás dando ciertas medidas de recomendaciones, ¿vale? Entonces, el problema que puedes tener es, primero, encontrar la finalidad y clasificarla. Después ya da igual cómo lo hagas. Mientras tú hayas hecho tu ensayo clínico y hayas demostrado que funciona con las métricas que hayas establecidas, y que pues, en nuestro caso sería el error medio y luego también hay otras métricas, ¿vale? Pero si tú demuestras que eso funciona, da igual cómo. Y si tú cambias algún parámetro del algoritmo, hay que volver a certificar. Si cambias algún parámetro del algoritmo, tienes que volver a informar. Una vez lo tienes ya certificado, es más fácil porque simplemente tienes que ir avisando al órgano, en nuestro caso la Agencia Española de Medicamentos, cada vez que cambia o hace una mejora, tenemos que informarle y si nuestros resultados son iguales o mejores, no hay problema. Si son peores, no podemos. ¿Vale? Si, como ya está regulado, si tú demuestras que está mejorando, no tienes que volver a pasar el proceso de regulación, simplemente avisar al organismo para que lo revisen y vean que efectivamente funciona. Y ese algoritmo corre en una nube vuestra. ¿No? Sí, sí. Y el usuario lo utiliza con una app. Cualquier persona, yo he hablado de la app, ¿vale? Pero cualquier persona la puede utilizar. De hecho, tenemos un cliente con un servicio en nube, digamos que se conecta a un enlace, una llamada REST, una llamada POST se llama, pero bueno, se conecta a un enlace de un navegador web y ese enlace le manda los datos. Le mandan, por ejemplo, lo que requiere nuestro algoritmo son datos pasados de glucosa, de comida, de insulina y de ejercicio físico. Si no ha hecho, pues lo manda a cero todo y no pasa nada, ¿vale? Y entonces le devuelve, hace esa llamada a esa URL y entonces la URL le devuelve el conjunto de datos que sería simplemente las predicciones hasta ahora. Entonces nosotros lo usamos en la app así, ¿vale? Pero cualquier persona que quisiera contratar nuestros servicios en una app, desde el navegador web o desde donde quiera, que pueda hacer esa llamada, lo puede utilizar. Y el objetivo es que lo haga el parche. El objetivo final es que esté conectado con el parche o que esté incluso programado dentro del parche, porque si va conectado a internet y pierde la conexión ya no te funciona. O sea, que esté el objetivo final, pero eso ya es muy a largo plazo, eso, que todo se haga automáticamente en el parche.
Si tienes que reprogramar los pesos de la red del parche, claro, luego tú. Claro, claro. Lo que sí se puede hacer es un sistema que vaya reprogramándolo cada cierto tiempo, a lo mejor en la nube o en el móvil, y lo puedas cargar tú. En el momento lo actualizas en el móvil. Gracias. Hay una pregunta aquí en el chat. ¿Puede el predictor prever también la glucosa en situaciones especiales de una persona, como por ejemplo estrés, enfermedades, deporte previo a la comida? ¿Cómo puedes repetir la primera parte? Si el predictor, si nuestro algoritmo tiene en cuenta cosas como estrés o como enfermedades de esa persona, o si en su deporte antes de la comida. Sí, las cosas antes... Las cosas antes de la comida sí que las tiene en cuenta. De hecho, cogemos hasta 2 horas antes de la comida. Bueno, de la comida o del punto en el que pita la predicción, porque puedes pedirla en una comida o puedes pedirla después o a medianoche cuando quieras. Tenemos en cuenta todos los datos hasta 2 horas en el pasado, ¿vale? Y el deporte que haya practicado, la comida, la insulina, el estrés es una variable que no podemos medir porque es muy difícil de medir. Y sí que hay ciertos estudios que han demostrado que se puede medir, como he dicho antes, en la piel, por la temperatura de la piel, pero casi nadie tiene un dispositivo que lo pueda hacer, ¿vale? Entonces lo que hace el algoritmo es tener en cuenta posibles errores, ¿vale? De hecho, a ver si... Como veis la curva negra, veis todos los picos estos que hace. Al principio la curva negra, como se ve, hace muchos picos, ¿no? Hace muchos picos, estos son errores a la hora de medir y tal. Entonces, claro que el estrés o una enfermedad, si tiene una enfermedad, el propio algoritmo, a la vez que va entrenándose en esa persona, va aprendiendo él implícitamente, indirectamente, que tiene una enfermedad. Entonces ya sabrá, ¿verdad? Que si esa persona deja de tener esa enfermedad, pues cuando deje, seguramente las primeras semanas a lo mejor predice un poco peor, pero ya cuando ha pasado tiempo y ha vuelto a entrenar, ya aprende solo que tiene esa enfermedad o que suele tener estrés y pues lo predice. Pero eso, hay ciertos parámetros que no podemos tener en cuenta. Y por eso tiene su pequeño error asociado como Una más preguntas, así que yo creo que nada, agradecerte tu tiempo. vosotros por invitarme.